Hola, buenos días. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana de la Gracia Polanco y un fuerte abrazo de parte de nuestro pastor Mario de los Ríos, quien se preocupa diariamente por todos y cada uno de nosotros. Si me acompañan a la lectura de hoy, el Salmo 29, dice: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truene el Dios de gloria. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros al Líbano, y al Sirón como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar al desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades, voz de Jehová que despeja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todos proclaman su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Si me acompañan a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias por todo lo que nos das a través de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, a todos aquellos que nos escuchan en este momento. Gracias porque sabemos que tú estás al pendiente de todos y cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, escuchemos las alabanzas de adoración del día de hoy. Seas tú en la tierra de plenitud, donde fluya abundancia, yo te bendeciré. Bendito seas tú en el tiempo de sequedad, en momentos de soledad, te bendeciré. Cada bendición que me des, te alabaré. En el valle más oscuro, siempre te diré: bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios.
bendito seas tú. Levantaos, bendecid al Señor. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
Bueno, pues gracias a Dios por lo que nos habla también a través de sus alabanzas, es glorificar a Dios. Tenemos avisos, los avisos pues son muy importantes, ya que pues queremos invitarlos a que nos acompañen a través de Facebook y de YouTube para que compartamos todas nuestras experiencias o nuestra relación con Dios a través de estos medios. También quiero pedirle a todos y cada uno de los miembros de la Iglesia Cristiana de la Gracia Polanco, pues sus donaciones, ofrendas, que ya que pues sabemos que son necesarias para estar pues ahora sí que ayudando a los que más necesitan a través de estas ofrendas. Y bueno, solo me queda también pues el predicador del día de hoy, anunciar el predicador del día de hoy, que es nuestro hermano José Luis Caso. Que Dios los bendiga y dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Amén. Muy buenos días a todos, pues ya estamos nuevamente aquí reunidos en la medida de lo posible. Gracias a todos los que siguen siendo fieles a su llamado de congregarse regularmente. Hoy, bueno, pues tenemos algunos meses, ¿verdad?, reuniéndonos de esta manera, pero esta es una de las muestras, hermanos, de que la palabra de Dios se cumple y que aún con todo esto que es mundial y en donde, bueno, pues se ha tenido que detener la manera en que nos congregábamos normalmente, Dios sigue siendo fiel a su palabra y nada va a prevalecer contra la iglesia. Al final la iglesia va a prevalecer sobre todo, y esta es una de las manifestaciones, y sabemos que muchos lo entienden, muchos otros están comprendiéndolo, y les animamos a todos, a aquellos que sepan ustedes que algunos pudieran estar desanimados, tal vez molestos, ¿verdad?, por esta situación, y por alguna razón hayan decidido pues congregarse, sí, a través de los medios, pero cuando ellos decidan, tal vez tienen la oportunidad de conectarse a esta hora de la mañana, hacer su esfuerzo, pararse y arreglarse como si estuviera yendo a la congregación. Digo, si está en pijama tampoco es pecado, no pasa nada, ¿verdad? Lo importante es estar con el corazón dispuesto, sabiendo que vamos a oír la voz de Dios, que Dios va a usar un pecador como yo, pero que finalmente lo que se habla es su palabra, y ahí es donde usted tiene que poner mucha atención a la voz de Dios. Entonces es muy importante que usted se anime, hermano, que usted pueda entender que la manera soberana en la que Dios nos permite reunirnos también la debemos de gozar, la debemos de aceptar y amar, porque finalmente, aún a la distancia, todos seguimos siendo iglesia. Y aparte, pues yo creo que es una prueba también para todos nosotros de ser iglesia. Así es que le animamos a que, si usted tiene la oportunidad, los teléfonos de otros hermanos, los tiene como amigos en alguna red social, le mande un mensaje de ánimo. Y que todos nos animemos en esta semana, es la encomienda, ¿verdad?, pues de parte de Dios, para seguir estando como esos carbones encendidos, ¿recuerda? Y que ningún carboncito se vaya lejos para que no se apague. Entonces, en la medida de lo posible, si usted recuerda a alguien, quiere que le demos detalles, información sobre algún hermano, ya sabe, háblele a nuestro pastor Mario de los Ríos, a cualquier hombre o mujer de liderazgo. Tenemos mujeres valientes que pueden darle información porque están muy al pendiente de las mujeres, eso los podemos asegurar. Y también a nosotros, ¿verdad?, que podemos darle información sobre algún hermano. Hay veces que llega el momento en que pues pensamos en algún hermano o hermana en particular y no sabemos cómo contactarlo, contactarla, pero yo creo que es buen momento. Si usted no tiene los medios, la manera en cómo comunicarse, Dios le recordó a alguien en particular y quiere que nosotros podamos ser el medio, con muchísimo gusto les ayudamos. Tenemos un directorio ahí en donde a todos los tenemos pues muy bien ubicados, donde poder localizarlos para cualquier cosa. Entonces reciban un afectuoso saludo, un abrazo de la Iglesia Cristiana de la Gracia, encabezada por nuestro pastor Mario de los Ríos, y por todo el grupo de liderazgo y de servidores amados que seguimos trabajando para todos ustedes.
Así es que, hermanos, con esta pequeña introducción, saludo, vamos ahora sí a estudiar la palabra de Dios juntos. Y le pido que me acompañe, por favor, al libro de Daniel. Estamos en nuestro estudio expositivo, versículo a versículo del libro de Daniel. Y quiero, por favor, que mientras llega ahí al libro de Daniel, recordemos rápidamente, después hagamos una oración para poner lo que vamos a seguir estudiando en manos de nuestro Dios. Entonces, mientras llega ahí a Daniel, estamos estudiando el capítulo 3. Daniel capítulo 3. Ahí en Daniel capítulo 3, hermanos, estamos estudiando el Dios soberano sosteniéndote en la prueba. El Dios soberano, sosteniéndote en la prueba. Y ahí en este capítulo 3 estamos viendo que vamos a estudiar 5 actos soberanos de Dios en la prueba del creyente que te ayudarán a recordar que Él te sostendrá. 5 actos soberanos de Dios en la prueba de todo creyente que te ayudarán a recordar que Él te sostendrá. Ya vimos en primer lugar hace 8 días que Dios permite a las autoridades como una prueba para los creyentes. Ahí en Daniel 3, versículos 1 al 7. Daniel 3, versículos 1 al 7. Y ahí estudiamos que el rey Nabucodonosor, después de que le fue revelado un sueño muy importante, en donde a él se le permite por soberanía de Dios ver las cosas futuras en cuanto a las naciones gentiles, denominadas así en ese tiempo, hoy cualquier nación de la tierra. Toda nación que no sea judía es denominada hasta el día de hoy, bueno, no la conocemos así, pero bíblicamente sería una nación gentil. Y Dios soberanamente le muestra a Nabucodonosor cuál va a ser el final de estas naciones. Por muy poderosas, majestuosas, por muy terribles, feroces que puedan parecer, esplendorosas también, va a llegar el momento, hermanos, en esa visión del sueño que Dios le dio a Nabucodonosor. Daniel interpreta que va a venir una piedra, una roca, cortada no con mano de una montaña, y va a destruir esa figura que está hecha de varios metales y que representa, como le digo, el terror, el poder, la majestuosidad, el esplendor de esas naciones y de las de hoy también. Va a llegar el momento en que esa piedra lo vimos, el Señor Jesucristo, y va a destruir toda nación. Y Él va a venir y va a implementar su reino en la tierra. Eso es lo que estudiamos. Y entonces decíamos que parece increíble ver cómo después de que se le explicó claramente a Nabucodonosor, en el siguiente capítulo, que es en el que estamos estudiando, Él decide hacer una estatua de oro. Y no solo decide eso, sino que también decide que le iba a poner en la llanura, ¿recuerda? Donde se viera, donde si le daba el sol iba a brillar seguramente, en donde desde lejos se podría ver esta estatua que representaba el poder, ya sea del imperio o también del mismo rey. Pero va más allá el orgullo y la soberbia de Nabucodonosor. Y él decide reunir a todos sus líderes, a todo el liderazgo, a todo su gabinete, podríamos decir de alguna manera hoy, de todas las provincias, y lo reúne ¿para qué? Para que al momento, da una instrucción de que al momento de que se comenzaran a tocar diferentes tipos de instrumentos, todos se postraran y adoraran la imagen. Decíamos que eso es algo que normalmente pasa, que tenemos que tener cuidado nosotros de no ser gobernados por el orgullo, por la soberbia y de repente estar tomando decisiones con este pecado encima. Y también decíamos que de otro lado, también Dios permite que nosotros estemos frente a este tipo de autoridades para ver cómo reaccionamos como hijos de Dios. Entonces, no nos escapamos, ¿verdad? Ya sea que tengamos que tener cuidado de no ser figuras de autoridad, soberbias, arrogantes, tomando decisiones como estas, o que estemos frente a autoridades, pero que sepamos, como lo vimos hace 8 días, y se lo recuerdo hoy, que Dios está permitiendo este tipo de autoridades
para probar nuestra fe. En segundo lugar, hermanos, también vimos que Dios no solo permite a las autoridades en los creyentes para probarlos, sino también que Dios permite la acusación a los creyentes en la prueba. Dios permite la acusación a los creyentes en la prueba, y esto lo vimos en Daniel, capítulo 3, versículos 8 al 12. Daniel, capítulo 3, versículos 8 al 12. Y ahí vimos que algunos caldeos, que también eran pues autoridades en este pueblo, se dan cuenta que hay 3 judíos, que son los amigos de Daniel, que vimos en el capítulo 1, que al tocar estos instrumentos, ven que ellos ni se postran ni adoran a la imagen. Y maliciosamente, dice el versículo 8, ellos van y acusan maliciosamente a los judíos. Hablan con el rey, ya saben, le hablan de una manera muy elocuente, le recuerdan el edicto que él dio, y al recordárselo, y también las consecuencias que iba a haber para quien no cumpliera con este edicto, él le dicen, ¿sabes qué? Hay 3 varones judíos a los cuales tú, rey, pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Les dice cuáles son sus nombres. O sea, estos hombres los conocían muy bien. Dicen, Sadrach, Mesach y Abednego, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Vimos que Dios permite esa acusación también, y que es una bendición ser acusados cuando le damos preferencia a Dios, ¿no es cierto? Cuando sabemos que nuestras convicciones y lo que estamos haciendo proviene de la palabra de Dios, es algo digno, diferente a cuando somos acusados porque actuamos pecaminosamente, y la culpa, el remordimiento nos tiene de alguna manera incómodos, tristes, desanimados. Pero hermanos, decíamos que es una bendición ser acusados como estos 3 varones. Cuando a causa del nombre de Cristo, a causa de la obra de Cristo, a causa de nuestro cristianismo, tenemos que mantenernos firmes en algunas decisiones, aunque venga la acusación. Ahora, en tercer lugar, vamos a seguir leyendo la historia. Y el tercer acontecimiento que sucede es que Dios afirma con fe la decisión de los creyentes en la prueba. Dios afirma con fe, es muy importante cómo Dios afirma con fe la decisión de estos 3 varones de no postrarse. Y entonces el punto 3 dice, Dios afirma con fe la decisión de los creyentes en la prueba. Esto lo vamos a estudiar en los versículos 13 al 18. Pero antes de que comencemos, le voy a pedir por favor que ahí, si está acostado, sentado, se ponga de pie. Incline su rostro y pongamos este tiempo en manos de Dios. También aquí, a mi pequeña audiencia. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, Creador del universo, bendito seas, Señor. Gracias por este hermoso tiempo que nos permites estar como iglesia, adorándote, alabándote y atentos a escuchar tu voz. Te pedimos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret que nos ayudes, Padre, a entender tu palabra. Que en este momento dispongamos nuestro corazón como esa tierra fértil para que la semilla de tu palabra dé fruto al 100%, Padre. Te pedimos nos ayudes en nuestras distracciones propias, las distracciones del enemigo, Señor, sus demonios y de este mismo mundo, Padre. Te damos gracias porque también nos permites la luz, el internet. Gracias porque hasta hoy nos has guardado en cada mensaje y no nos hemos tenido que ver cortados, interrumpidos. Gracias por eso, Señor soberano. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y sobre todo
las aplicaciones prácticas a nuestra vida. Que nos esforzamos esta semana en vivirlas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a estudiar ahora sí. Vea lo que dice entonces. Dios afirma con fe la decisión de los creyentes en la prueba. A continuación entonces, hermanos, lo que dice el texto es que al enterarse el rey Nabucodonosor de la aparente y franca rebeldía de estos 3 judíos, reacciona de la siguiente manera. Vea el versículo 13 conmigo, ¿tiene su Biblia ahí? Vea el versículo 13 lo que dice. Entonces, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Dice que entonces Nabucodonosor, vea la frase que dice ahí, dijo, pronunció palabras, pero vea cómo las pronunció, con ira y con enojo. Dice literalmente furioso y con rabia. Estas 2 palabras dan la sensación, hermanos, de ira extrema. Estaba muy, muy enojado Nabucodonosor. Pero además del furor, el déspota babilónico hizo que los 3 judíos fueran traídos, dice ahí, de inmediato, al instante. O sea, esto fue una sorpresa que causó enojo y rabia en este rey. Y hermano, a veces el peligro de escuchar relatos como este es pensar del mismo en nuestro contexto actual, ya que muchas veces minimizamos el contexto real de lo que estaba pasando con estos 3 jóvenes. Pero es como si usted y yo estuviéramos en un país, por ejemplo, islámico, en donde se impide que adoremos a Dios abiertamente y nosotros nos negamos, aún sabiendo que el no hacerlo es pena de muerte. Esto es una realidad de nuestros días, hermanos. Entonces, si a usted le cuesta trabajo creer que el relato que estamos viendo fue algo real, hoy lo sigue siendo. Entonces tenga empatía, no solo con estos 3 amigos de Daniel, sino tenga empatía con muchos misioneros que hoy corren el mismo riesgo en muchos países. Eso es lo que estaba pasando con estos 3 varones. O sea, el riesgo que corría su vida era real. Ese es el escenario entonces que están atravesando estos 3 jóvenes, ya que están ante un rey tirano y soberbio, que se sentía ofendido. Entonces imagínense, están en un verdadero peligro, ¿no es cierto? Y entonces comienza el cuestionamiento del rey a los jóvenes, ya que los tiene ahí frente a él. Vea los versículos 14 y 15. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Y escuche esta pregunta. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Vamos a estudiar un poco estos 2 versículos, hermanos. Nabucodonosor, si usted nota, se resiste en su orgullo a pensar que alguien se está oponiendo a su decreto. Pero más todavía esos 3 jóvenes. Porque recuerden, bueno, aquí muchos se preguntarán o han hecho la pregunta, ¿dónde está Daniel? Daniel, recuerde que tenía varias tareas. Lo más seguro es que lo habían enviado en ese momento lejos. Es lo que alcanzamos, eso no es bíblico, esa es primera de José Luis, ¿verdad? Es un comentario aparte. Pero Nabucodonosor, obviamente, versículo 2, conocía a Daniel, dice el final del capítulo 2, que puso a él y a sus amigos en puestos altos. Nabucodonosor conocía a estos jóvenes y entonces a él le extraña. Y aún con un enojo y rabia, en su orgullo lastimado, de todos modos está sorprendido y aquí lo vemos. Les dice, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que no sirven a mis Dios ni adoran la imagen que he establecido, que he levantado? Él estaba casi incrédulo. Les pregunta si el informe que recibió es verdadero, ¿ya lo notó?
Parece ser que el rey está dispuesto, parece que está dispuesto a conceder a los 3 judíos la oportunidad de postrarse, en adoración ante la estatua. Y esto lo sugiere la siguiente expresión: ahora pues, vea lo que dice, ¿estáis dispuestos? Es como cuando un papá no quiere disciplinar a los hijos y les da una segunda advertencia. Y no, uno no quiere, ¿no? Pero por no querer, pues como que amenazamos y instamos a nuestros hijos a que se porten bien. Algo así está pasando con este rey. Si los jóvenes judíos se negaban, serían echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y en la opinión de Nabucodonosor, porque primero los espanta, les vuelve a dar toda la instrucción, ¿ya lo notaron ahí? Dice, ¿saben qué? Por favor, vayan y al son del sonido del tamboril, de todos estos instrumentos, por favor, póstrense y adoren. Nada más es eso. Póstrense y adoren, porque si no van a ser echados al horno. Y la última pregunta es interesantísima, porque dice, yo creo que ningún Dios los va a librar de mis manos. Es una advertencia amorosa. Seguramente tenía un poco de temor. Vean lo que dice Evis Carballosa en su libro de Daniel, en su comentario al libro de Daniel. Es evidente que el monarca había olvidado la obra realizada por el Dios de los judíos al revelar e interpretar el sueño del capítulo 2. Pero después de todo, el hombre natural no percibe ni entiende las cosas que son del Espíritu. ¿Se acuerda de 1 Corintios 2:14? Fin de la cita. Y es cierto, hermano, si usted se pone a detallar, a Nabucodonosor le había hecho un milagro Dios a través de Daniel. Nadie en su reino había podido descifrar el sueño, ni siquiera descifrarlo y luego interpretarlo. Un capítulo, un tiempo anterior, y ya se lo había olvidado. Y todavía se atreve y dice, ¿qué Dios podrá? ¿Será aquel que os libre de mis manos? Pero eso pasa a muchos de nosotros. Aún a pesar de esto, hermano, nosotros ya sabemos, los que ya hemos leído el libro de Daniel, sabemos cuál va a ser la respuesta de los 3 jóvenes y a veces no nos detenemos a pensar en un momento el lugar y a quién le estaban contestando, ¿no es cierto? Vea su respuesta. Vea, hermano, conmigo la respuesta de estos 3 jóvenes. Versículo 16 al 18. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow, hermanos! Se oye y se lee tan fácil, ¿no es cierto? Los jóvenes respondieron que no necesitaban presentar una defensa literalmente. Por eso le dicen al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario que te devolvamos una respuesta, oh rey, con respecto a esta decisión. Literalmente en el hebreo dice así. No se disculparon por su posición, ¿ya lo notó? Tampoco negociaron por el miedo que tenían de estar frente al rey. Ni se disculparon, ni empezaron a negociar. Eso es muy importante. Esta fue una respuesta, tampoco fue una respuesta orgullosa, hermanos, como algunos piensan, sino fue una respuesta firme. Una respuesta firme. Y vean lo que dice hermosamente un comentarista. Aquellos 3 jóvenes confiesan que su Dios, con mucha atención, hermano, puede librarlos del fuego de horno, pero no afirma que lo hará. No afirman ellos que lo va a hacer. ¿Ya lo notó? Aquí tenemos un ejemplo hermoso de la verdadera fe. Ya fuesen librados o no de las manos del horno, Sadrac, Mesac y Abednego confiarían en Dios. Su fe no dependía de lo que les podría ocurrir.
No dudaban de la capacidad de Dios para librarles, no lo dudaban, pero de no ser esa su voluntad, aceptarían con gozo la muerte, pero no adorarían la estatua de oro. Fin de la cita. Dicen y confiesan, Dios puede librarnos, tiene el poder para librarnos. Pero ya fuese que no lo hiciera, de todos modos vamos a ser fieles a Él. ¿Por qué es que ellos podrían ser fieles? Recuerde que ellos conocían exactamente la ley, hermanos. Y aquí, ahorita en esto estábamos desayunando y me acordé lo que dice Éxodo 24. Ellos sabían y conocían estas palabras. Dice Éxodo 23 y 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Son los 10 mandamientos, hermanos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿No te harás qué? Imagen. Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y en otros, versículo 5. Escuche lo que dije el 5. No te inclinarás a ellas. Sadrac, Mesac y Abednego conocían esta palabra, la creían, la amaban. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces, hermanos, ellos no contestaron como algunos de hoy en ciertos círculos religiosos. Ni vemos que oraran exigiéndole a Dios que los librase, ¿no? Y hasta dice, no recibiremos un no por respuesta. Lo que sí, hermanos, es que ellos tal vez no solo recordaban los mandamientos de Dios, sino tal vez recordaban otros versículos que apoyaban su convicción. Vea lo que dice Isaías 42, 1 y 2. Isaías 42, 1 y 2. Dice Isaías 42, 1 y 2. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tal vez estos jóvenes recordaban esta palabra. Y no solo la recordaban, sino, escucha, hermano, la creían. La creían. Estos 3 hombres entonces, ponga mucha atención a esta frase, obedecieron a Dios no por lo que fueran a recibir. Obedecieron a Dios por lo que Él es. Obedecieron a Dios no por lo que fueran a recibir, que era tal vez su propia vida, honra del rey, todo el poder que les pudiera seguir dando Nabucodonosor. No, ellos obedecieron a Dios por lo que Dios es. Hermanos, al igual que estos 3 jóvenes a lo largo de la historia del cristianismo, hemos visto a hombres y mujeres que también han arriesgado su vida e incluso han muerto a causa de su fe. Escuchen la siguiente historia. En la lobrega prisión se escuchó un fuerte grito. John Hus. Al llamado del guardia, salió de la oscuridad una figura vacilante. Aquel hombre dio varios pasos hasta pararse en la luz del sol que le lastimaba los ojos. Sus visitantes eran varios obispos que de nuevo tratarían que Hus se retractara de sus convicciones reformistas. Junto al grupo de clérigos venía su amigo, Lord John de Clum. Cuando estaban a unos pasos, de Clum corrió hasta donde estaba Hus y le dijo: Maestro Hus, si sabe que es culpable de cualquiera de los cargos que se le imputan, no sienta vergüenza de admitir que está equivocado y cambie de parecer. Su amigo, Lord John de Clum, hizo una pausa
Buscaba las palabras que le dieran fortaleza a su amigo Hus y le dijo, por otro lado, por favor no traiciones su conciencia. Es mejor sufrir el castigo y el martirio que negar lo que uno está convencido que es la verdad. Con lágrimas en los ojos, John Hus miró a su amigo y le dijo, Dios Todopoderoso es testigo que de todo corazón y con toda mi mente estoy dispuesto a cambiar mis creencias si el concilio puede mostrarme con la Biblia en la mano que estoy en un error. Al oír, los obispos murmuraron entre ellos mismos diciendo, ¿ven lo terco que es? Está lleno de orgullo. Le da más valor a lo que piensa y no le importa lo que piensa la iglesia. No está dispuesto a cambiar, seguirá en su error. Viendo que ni la amenaza de muerte era suficiente para que Hus cambiara de parecer, les ordenaron a sus carceleros que lo llevaran de vuelta a su celda. Al día siguiente sería sentenciado a muerte y quemado vivo. ¿Cómo podemos aplicar, hermanos, esta fuerte convicción que Dios puso de fe en estos tres jóvenes y aplicarlo hoy a nuestros días? Vamos a hacer algunas implicaciones prácticas para nosotros esta mañana. Y quiero comenzar preguntándole, hermano, esta mañana, ¿está usted listo para mantenerse firme hasta la muerte si fuera necesario? ¿Está usted listo de verdad? Usted tal vez está confiado porque sabe en qué país está, donde el culto religioso no tiene problema hasta el momento. Pero si fuera necesario, ¿está usted listo para dar su vida? ¿De verdad está? ¿Realmente estaríamos todos los que estamos aquí, allá, viéndonos para una prueba como la de estos jóvenes? Hermanos, es triste decirlo, pero hay muchos denominados creyentes que hoy en día ni siquiera son valientes para decir que son cristianos. Imagínense que fueran a morir por su fe. Hoy en día hay muchos que dicen ser cristianos en su interior, pero no exteriormente. Pasan los años por ellos y la gente sigue sin saber que son cristianos porque en primera no ven la diferencia y en segunda ellos no proclaman, no presumen, no dicen que son cristianos con orgullo. Hermanos, preguntémonos esta mañana si en realidad estamos muchos de nosotros listos. Si hay veces que en círculos cristianos vemos cómo ya no la muerte, sino solamente la vergüenza de negarme algo, hace que yo ceda y me postre ante no la misma estatua, pero ante una persona, ante una cosa, ante una circunstancia. Muchos de nosotros nos postramos ante ellas. Hermanos, ¿en realidad estaremos listos? Si muchas veces ante la pregunta ceder o arder, preferimos ceder, ¿no es cierto? Muchas veces ante la pregunta, hermanos, para que no te digan a ti, contestas de manera mentirosa, equivocada, como no lo son tus convicciones. Si tú eres un verdadero creyente, tú y yo sabemos qué pensamos acerca de la ideología de género. Pero con tristeza te digo que hoy muchos cristianos no quieren ser intolerantes como este mundo les dice. Y hermanos, ante esa intolerancia, muchos se quedan callados. Muchos tienen miedo de contestar. Y esto no quiere decir que odies a los homosexuales, las lesbianas, etc. Les amamos. El lesbianismo y la ideología de género, hermanos, es un pecado como cualquier otro, en el que ellos decidieron desviarse como tú y yo en otros, muchos otros. No nos espantamos, es un pecado más. Pero a la hora de que se nos pregunte, hermanos, lo que en realidad creemos que dice la palabra de este tema, por no sentirnos intolerantes, nos amedrentan. Nos amedrentan. Muchos otros incluso tienen amigos así, amigas, y prefieren la amistad. ¿Y sabes qué hacen estos amigos y amigas? Llega el momento en que prueban tu lealtad a su amistad y sí te preguntan, ¿qué piensas? Y tal vez hoy muchos están recordando que se han quedado callados. No, pues cada quien su cuerpo. No, pues cada quien yo respeto.
cedemos, ¿te das cuenta? Antes de arder. ¿Estarías realmente listo, hermano? Aprendamos de estos 3 valientes esta mañana. Imitemos su valentía y pidámosle a Dios nos ayude a mantenernos firmes ante las exigencias y creencias de este mundo. Hermano, aprendamos de muchos mártires que fueron literalmente y en verdad fueron a morir a causa del nombre de Jesús. Hombres y mujeres que prefirieron morir antes que ceder a las exigencias mundanas. Hombres que no cedieron a las presiones, demandas y amenazas de quien les pedían deshonrar a Dios. Hermano, hombres y mujeres quienes podían decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, hermana, en verdad estaremos listos. Hemos visto aquí entonces, en primer lugar, que Dios permite a las autoridades como una prueba a los creyentes. En segundo lugar, Dios permite la acusación a los creyentes. En tercer lugar, que Dios afirma con fe la decisión de los creyentes. Y ahora, número 4, Dios libra a los creyentes en la prueba. Dios libra, número 4, a los creyentes en la prueba. Y esto lo vamos a ver en los versículos 19 al 25. El escenario de nuestro relato se pone aún más peligroso, ya que ante la respuesta valiente de estos 3 valientes creyentes, Nabucodonosor se transforma aún más por su orgullo herido y vea lo que hacen los versículos 19 y 20. Siga leyendo, hermano. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. La frase, hermanos, en el versículo 19, se llenó de ira, sugiere que el enojo del rey era tal que sus acciones eran irracionales. A tal grado había llegado la ira del monarca que el aspecto de su rostro se demudó, se transformó y ordenó que el horno fuese calentado 7 veces más de lo normal. La expresión significa que el horno se calentó a su máxima intensidad. Ya no se podía más. Esto es muy, muy importante verlo, hermano, porque podemos ver cómo se puede llenar el rostro de ira y se transforma el rostro de un soberbio. Ya, hermano, yo creo que a todos nos ha pasado. Todos hemos sido transformados en nuestro rostro cuando nos llenamos de ira. Y dice que cometemos actos irracionales. Decimos cosas irracionales. Y de repente, como que reaccionamos y decimos, ¿qué hicimos, no? Digo, los verdaderos creyentes. Aquellos que son más desobedientes o no son creyentes, se la pueden pasar horas, días, semanas, meses o incluso años con su rostro enojado. Repito, o muy desobedientes o lo más seguro, no creyentes. Nabucodonosor ordenó a algunos de los soldados, ve la frase ahí, más fuertes de su ejército, que ataran a los 3 judíos. Hermano, no se nota que ellos se resistan, ¿lo ve? Pero Nabucodonosor con su ira quería imponer todo su poder. El horno al máximo, mi ira al máximo y los más fuertes de mi ejército, para que los atasen. ¿Y qué más? Los arrojaran al fuego. No está claro por qué el rey, hermanos, necesitaba hombres excepcionalmente fuertes para este deber, pero tal vez los escogió por si el Dios de estos jóvenes pudiera intervenir. O sea, él creía algo del poder de Dios, pero quería imponer su voluntad. Vea lo que dice el relato en los versículos 21 y 22. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo.
Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. La orden del rey era urgente. Significa que los soldados, hermanos, se vieron obligados a cumplir la orden tan apresuradamente que no tuvieron tiempo de protegerse del fuego. Y entonces cuando ellos levantaron a estos hombres para arrojarlos al horno, el calor extremo que había, o tal vez, dicen algunos comentaristas, la dirección del viento, los mató y perecieron quemados en presencia del rey mismo. Si esto pasó con los guardias, imagínese, hermano, lo que tendría que haber pasado con los 3 jóvenes en ese horno ardiendo a toda su capacidad. ¿Sí se imagina usted? Pero vea lo que pasó, versículos 23 al 25. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Una pausa ahí rápidamente y seguimos leyendo. ¿Cómo dice el versículo que cayeron? Atados, ¿ya se dio cuenta? Siga el relato, hermanos. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y le dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Estos versículos, hermanos, relatan el momento más dramático de todo el capítulo. Es como cuando usted está viendo una serie, una telenovela, está leyendo un libro y llega a lo más dramático de la historia. Ahí nos encontramos nosotros, hermano. Mientras que los hombres que habían echado a los 3 judíos del horno morían instantáneamente, estos 3 caían dentro del horno, donde se produciría una de las escenas más gloriosas de todo el libro de Daniel. Dios interviene milagrosamente para librar del fuego a sus siervos. El rey Nabucodonosor entonces queda perplejo. Se maravilla de tal modo que se le hacía difícil creer lo que veía. ¿Cómo es posible, preguntaba, que si 3 hombres fueron echados al horno, ahora aparecen 4? Esta pregunta es confirmada por la respuesta de sus consejeros. Los jóvenes judíos y el personaje que con ellos estaba, fíjese lo que dice ahí: se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. ¿Cómo leímos que habían caído al fuego del horno? Atados. ¿Y qué están haciendo ahora? Paseando en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Hermanos amados, que Dios nos ayude derramando su gracia y fe en nosotros para creer este evento como un verdadero milagro hecho por nuestro Dios poderoso. Así fue, hermanos. En lugar de 3 hombres, Nabucodonosor ve 4. Y en vez de estar atados, estaban sueltos. Y en lugar de revolverse de dolor en la angustia de las llamas, se paseaban en medio del fuego sin hacer esfuerzo alguno por salir. Estaban paseando. Además, hermanos, era claro que no estaban lastimados en su cuerpo por las llamas e incluso sus vestiduras permanecían intactas. Algo sumamente sorprendente de todo este relato son las palabras de rey en cuanto a una 4ª persona que tenía a sus ojos. Porque él dice que tenía el aspecto como el hijo de los dioses. Y esta frase es difícil de interpretar. Algunas veces ha sido traducida como está el Hijo de Dios, que sería más fácil pensar que sería nuestro Señor Jesucristo. Hay 2 interpretaciones. Es muy posible que el 4º en el horno fuese un ángel. Un ángel. El que usted quiera. De los que vemos en la Biblia, obviamente. No vaya a pensar que está ahí Satanás, ¿verdad? Pero también otros piensan que sí pudo haber sido un ángel, pero el ángel de Jehová. Y recuerde que esta frase, el ángel de Jehová, siempre en el Antiguo Testamento se le atribuye ¿a quién, hermanos? A Cristo preencarnado. Esa es una cristofanía, como le llaman los teólogos. Cristofanía, una aparición de Cristo
antes de su venida, antes de su llegada a este mundo. En estos versículos que hemos considerado, es seguro que vemos, es que tenemos, hermanos, frente a nosotros un ejemplo patente del cuidado, escuche, providencial de Dios por sus hijos y un cumplimiento de las promesas del Todopoderoso. Quiero recalcar algo y vamos a hacer una pausa rápidamente para ver algunas interpretaciones. Si bien es cierto, hermanos, que Dios hoy no hace este tipo de milagros, escuche, muchas veces nos preguntan a nosotros, en una doctrina reformada, que si hoy Dios ya no puede hacer milagros. Y obviamente, hermanos, cuando escuchamos la palabra, si Dios no puede, Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero lo que sí vemos es que a lo largo del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento, todas estas obras milagrosas, Dios las va convirtiendo en algo que yo comenté en la última frase, providencial. Muchos de nosotros no entendemos qué significa la providencia de Dios y qué significa un milagro de Dios. Y entonces muchas veces confundimos estas dos cosas y atribuimos como un milagro la providencia de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Alguna vez una familia estaba sin alimento en su casa, una familia fiel a Dios, una familia cristiana. Y ellos oraban a Dios porque Él proveyera. Porque Él proveyera. De repente otra persona toca la puerta y llega con una canasta de comida y un cheque. Y les dice, ¿saben qué? Dios puso en mi corazón que trajera esta canasta y este dinero para ustedes. Algunos podrán decir un milagro de Dios. No, providencia de Dios, hermanos. Providencialmente. La providencia de Dios provee lo que los hijos de Dios necesitan. Y un milagro es como cuando Dios abrió el mar rojo, ¿se acuerdan? Cuando Dios resucitó personas. Y Dios, ese tipo de milagros, a lo largo de las Escrituras nos muestra que los dejó de hacer. No que no puede hacerlos, sino que los dejó de hacer y hoy su providencia es en la que descansamos nosotros los hijos de Dios. Y esto no implica que usted siga pidiendo por que alguien sea sanado de cáncer. Pero si la providencia de Dios para sanar a esa persona, la providencia, la provisión, el poder de Dios manifestado en esa persona, para que viva más años y dejarlo en esta tierra con un propósito, eso es lo que nosotros creemos hoy. Y preferimos llamarle providencia, estudiar a la luz de las Escrituras qué significa providencia, para que no caigamos, ¿no?, en ese tipo de señales de campaña de milagros. Y ahí va nuestra carne, ¿verdad? Entonces vendrán y se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y muchas de esos milagros son egoístas, de esas peticiones son egoístas. Los cristianos, hermanos, con el paso del tiempo, el estudio de las Escrituras, confiamos más en la providencia de Dios y descansamos en ella. Le voy a decir por qué. Porque aprendemos o se desprende del texto que acabamos de leer, que es que Dios decidió, en este caso en particular, guardar milagrosamente la vida de estos tres jóvenes en su soberanía y providencia, como le acabo de decir. Pero hermano, escuche con atención esto, no necesariamente siempre tiene que ser así en la vida de un creyente fiel. Esto es muy importante saberlo, ya que hoy en día el cristiano puede pensar que no debe pasar por pruebas, por dolor, y eso no lo dice la Escritura. Pero lo que sí dice es lo que dice Filipenses 1:29, porque a vosotros es concedido, se os ha concedido por amor de Cristo, escuche, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y tal vez tenga que sufrir por Él. Segunda de Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. ¿Cómo estaba Pablo? Prisionero. Sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio. ¿En qué pide Pablo que participen? En las aflicciones del Evangelio. Escucha, hermano, según el poder de Dios. Lutero lo resume de una manera hermosa y cito, de este pasaje del horno, aquí hay una lección pertinente para los creyentes hoy, dice Martín Lutero. ¿Dios tiene todo el poder? Sí. ¿Puede librar a los creyentes de todos los problemas y pruebas?
Sí. Pero ¿Dios libera a los creyentes de todas las pruebas? No. Dios puede permitir que las pruebas entren en la vida de su pueblo para desarrollar su carácter o por una serie de cualquier otra razón que Él soberanamente está trabajando en un creyente fiel. Hermanos, el propósito de las pruebas no siempre se entiende, pero Dios simplemente pide que sus hijos confíen en Él, incluso cuando no es fácil. Como Job, hermanos, quien soportó un sufrimiento increíble, exclamó: aunque Él me matare, esperaré en Él. Aunque Dios no garantiza que sus seguidores nunca sufrirán o experimentarán la muerte, lo que sí promete, hermanos, es que Él siempre va a estar con ellos. En tiempos de prueba, la actitud del creyente debe ser la de estos jóvenes. Hermanos, terminemos el final de este relato, no sin antes decirle lo que dice la promesa hermosa de Mateo 28, versículo 20. Jesús despidiendo de sus discípulos, usted lo va a recordar esta mañana. Les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, vea la promesa de Jesús, yo estoy con vosotros hoy y mañana no. Hoy y una semana no, hermano, dice todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermano, si Dios decide no liberarte de alguna prueba y te tengas que pasar por ella, escucha, Dios va a estar contigo, como conoces con estos jóvenes, en medio de esa prueba, sosteniéndote, caminando a tu lado, desatando tus ataduras, tus ligaduras, todo lo que esas pruebas te tienen atado, Él te va a estar ayudando a salir de ella. ¿Crees en lo que Dios te dice esta mañana? ¿De verdad lo crees, hermano? Que se escuche su amén hasta acá. No, el de ustedes no. ¿De verdad lo creemos? Vamos a terminar con esta historia hermosa. Repito lo que hemos visto hasta este momento. Vimos en primer lugar que Dios permite soberanamente a las autoridades como una prueba a los creyentes. En segundo lugar, hermano, Dios permite la acusación a los creyentes. En tercer lugar, Dios afirma con fe la decisión de los creyentes. En cuarto lugar, Dios libra en su soberanía y providencia a los creyentes. Y ahora, en quinto y último lugar, Dios respalda la fidelidad de los creyentes en la prueba. Dios respalda la fidelidad de los creyentes en la prueba. Daniel, capítulo 3, versículos 26 al 30. La historia continúa y ahora lo que vemos, escucha hermano, es la mano de Dios nuevamente permitiendo la honra a estos jóvenes debido a su fidelidad en medio de la prueba. Vea lo que dice el versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Ya no salió el cuarto, ¿ya lo notó? Y el rey Nabucodonosor, consciente de que los tres jóvenes judíos están vivos, se dirige a él llamándolos inmediatamente siervos del Dios Altísimo. Ojo, hermanos, esto no quiere decir que Nabucodonosor esté necesariamente hablando de Jehová, ya que si este reconocimiento del Dios Altísimo fuera para el Dios verdadero, escuche, esto se reflejaría en una vida rendida solo a Él, pero esto hasta el momento no es así. Entonces hoy en día hay mucha gente que dice creer en Dios, pero ¿quién sabe en qué Dios? Pero Él está asombrado. Está tan asombrado que vea lo que dice en el versículo 27, hermanos. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, dice el versículo 27. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Yo no sé si usted, sé que últimamente no, hermanos, pero a lo largo de su vida, pues ha ido al campo o ha ido a algún lugar donde se hace una fogata. ¿Cómo terminan sus prendas, hermano? Oliendo a leña quemada.
Hermanos, las prendas de estos jóvenes ni siquiera el olor de fuego tenían. Ni siquiera el olor. ¿Se ha quemado usted algún vellito de su cuerpo cuando se acerca mucho al fuego? Que se alcanza a quitar. ¿A qué huele? Decimos todos a pollo quemado, ¿no es cierto? Ellos ni siquiera un solo cabello se les había quemado. Es interesante, hermanos, ver que Nabucodonosor, así como juntó a las autoridades, hoy los vuelve a reunir, pero ahora para que vean el milagro que el Dios Altísimo había hecho en estos 3 jóvenes. Los últimos 3 versículos nos hablan de cómo Nabucodonosor, humillado pero con un temor enorme al Dios de estos jóvenes, vuelve a bendecir al Dios de los judíos y hace un decreto nuevo. Véalo en los versículos 28 al 30. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermanos, en estos últimos versículos vemos a un hombre que pronuncia a Dios, pero que escuche, su corazón sigue siendo politeísta. Sigue creyendo en otros dioses. Él solamente está añadiendo al Dios de los judíos a la lista de sus propios dioses. En lugar de arrepentirse, arrodillarse ante el único Dios verdadero, él lo que hace es hacer un decreto para que nadie blasfeme del Dios de estos jóvenes. O sea, es decirles, ¿saben qué? De todos los dioses que teníamos, a este Dios de estos 3 judíos, añádanlo a su lista de diosesitos. Eso es lo que está diciendo Nabucodonosor. Y entonces decreta esto, pero vean lo que dice ahí el versículo 29 al final. Esto es impresionante, hermanos, cómo Dios humilla la soberbia del hombre. ¿Se acuerda que cuando Nabucodonosor está frente a estos jóvenes les dice, ¿por qué Dios podrá librarlos de esto? Vea lo que dice ahora, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, Nabucodonosor, siendo un religioso, dice, si yo necesito algo, tengo a este Dios. Si yo necesito otra cosa, tengo a este otro Dios. Y tengo a este Dios. Y si quiero que alguien me libre, ya tengo al Dios de los judíos. Está haciendo una declaración poderosa, hermanos, pero él no la cree porque no está arrepentido. Lo que hoy pasa en muchos cristianos, se saben versículos, o voy a corregir, lo que pasa en muchos, escuche, que entre comillas se dicen cristianos. Se saben versículos, saben la palabra para aplicarla, pero no la viven. El rey vuelve a manifestar su resistencia y su orgullo a doblegar su vida al Todopoderoso. Nabucodonosor se conmovió a la devoción de estos 3 hombres por la devoción que tenían por Dios. Él sabía que confiaban en él, aunque requiriera desobedecer al rey y poner en peligro su vida. Como resultado, entonces, vemos al final que el rey decreta que el Dios de los judíos debía ser honrado y cualquiera que no lo hiciera perdería la vida. Sería descuartizado literalmente y su casa convertida en muladar. Y al final vemos que el rey engrandece a Sadrach, Mesach y Abednego y los asciende a puestos de mayor poder en el reino. Si ya de por sí tenían buenos puestos, todavía los asciende más. Vamos a terminar con algunas implicaciones y una última reflexión, hermanos. En primer lugar, podemos aprender de la actitud incorrecta del rey ante Dios soberano. En primer lugar, podemos aprender de la actitud incorrecta del rey ante el Dios soberano, ya que vemos un orgullo y soberbia enormes y nunca una actitud humilde y sumisa
ante el Dios, no ante los 3 jóvenes. Esto es muy importante, hermanos, esta mañana. Una actitud humilde y sumisa ante el Dios que le había revelado un sueño que nadie le había podido revelar, y un Dios que había salvado a los 3 jóvenes frente a sus propios ojos. Con todo esto, hermanos, nunca, hasta este momento, pero después sí, no, hasta este momento Nabucodonosor no rindió su vida a Dios, y hay mucha gente, escuche, que se encuentra con esta misma actitud hacia Dios. Aquí vemos claramente que la actitud sumisa y humilde se pide ante Dios, no ante los hombres. Entonces obedece a Dios, deja tu orgullo y tu soberbia y cambia lo que Dios te está pidiendo que cambies. No es que hasta que no cambie mi esposa no cambio, hasta que mis hijos no se sometan, yo voy a seguir tratándolos mal y voy a hacer lo que tenga que hacer, aunque sea tiranía y violencia. Cambia tú. Cambia tú. Y no lo hagas por ellos, hazlo por el Dios en el que tú dices creer. Que se vea tu fe reflejada en eso, no en las circunstancias o en las personas. Porque todos somos igual que con la misma naturaleza pecaminosa. Hoy hay muchas personas con una actitud similar. Y son esas personas que deliberadamente rechazan a Dios y no lo buscan, sino a ese tipo de personas que escucha, ven los milagros de Dios en sus vidas, su provisión, su cuidado, reconocen que este Dios existe, pero no entregan su vida a este Dios que se manifiesta a ellos. De hecho, en su prueba o pena o dolor que están pasando, te piden que ores a Dios, ya que saben que eres cristiano y te dicen, pídele a tu Dios para ver si te escucha. Y hermano, tal vez Dios les ayude en su prueba y te agradecen, pero siguen sin rendir su vida a Dios. Siguen como Nabucodonosor. Y escucha, hermano, así hay personas tristemente en todas las iglesias. Y es triste admitirlo, pero así es. Y entonces entendemos lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, si bien es cierto que muchos de nosotros sí doblegamos nuestro orgullo en algún momento a nuestro soberano Dios, también esta mañana tenemos que reconocer que tenemos una lucha fuertísima con el orgullo y la autosuficiencia que nos refleja este Nabucodonosor en nuestro corazón. Que dejamos de depender de Dios y somos autosuficientes. Y escuche, dudamos de Dios aunque vemos sus proezas en nuestras propias vidas. Hemos visto su provisión, su amor, fidelidad, y a veces tristemente mostramos la incredulidad de Nabucodonosor. Por otra parte, hermanos, también se desprende un principio que es muy importante y con el cual quiero terminar. Entender, ya que hoy en día hay una confusión. Este principio es que Dios, cuando somos fieles, no se ve obligado a bendecirnos física, material o incluso emocionalmente. Repito, esta confusión de este principio es que Dios, cuando somos fieles, no se ve obligado a bendecirnos física, material o incluso emocionalmente. No, hermanos, Dios no está obligado, porque en algunos hasta lo obligan en sus oraciones. Reclamos, decretos. Ni es una realidad que siempre permanezcamos fieles, que siempre que permanezcamos fieles vamos a ser bendecidos en maneras que muchas veces esperamos. Hermano, lo que Dios, repito, sí nos promete es estar con nosotros en todo momento, aún en las pruebas más difíciles. Él nunca se separa ni nos abandona, y esta es una hermosa promesa. Como lo mencioné en Mateo 28:20, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. O como decía el salmista, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pero aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste,
y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Creamos esto, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra esta mañana. Permítenos reflexionar, Señor, en ella y ver cómo siempre la soberanía y la responsabilidad humana van de la mano. Tú soberanamente, Señor, permites no solo a las autoridades, sino también la acusación. No solo la acusación, sino que tú afirmas la fe en medio de la acusación, de la prueba. Tú, Señor, libras o fortaleces en medio de la prueba. Y al final, Padre Santo, tú también decides estar con nosotros en medio de la prueba, respaldando nuestra fidelidad. Gracias por esta hermosa enseñanza. Te agradecemos que podamos meditar en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Muy buenos días a todos. Reflexione, ame esta palabra y vívala durante la semana. Que Dios le bendiga.